Vamos a empezar primero hablando de los fenómenos que simulan crisis en el recién nacido. Todos los que trabajamos con niños estamos siempre, cuando presenciamos este tipo de eventos, ante la duda de si lo que estamos viendo es una crisis convulsiva y cuya repetición va a constituir una epilepsia, o se trata de un fenómeno no convulsivo, a veces fisiológico, otras veces patológico, y que muchas veces voltéalo un poquito, y que muchas veces vamos a tener que hacer un gran diagnóstico diferencial, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en un niño recién nacido, un diagnóstico errado puede llevar no solamente, obviamente, a que nos equivoquemos en lo que estamos tratando, sino a lo más importante, darle un tratamiento que no amerita, con todas las complicaciones que eso puede conllevar. Los fenómenos que simulan crisis, en líneas generales, tanto en pediatría como en medicina de adultos, se denominan trastornos paroxísticos no epilépticos. De estos trastornos paroxísticos no epilépticos existen muchos. Por favor, necesito que me volteen un poco esto porque no puedo ver. Que me volteen la pantalla, por favor. Ok, gracias. Este cuadro específicamente se lo debemos al doctor Arroyo, que en uno de los años que vino a visitarnos al Hospital Cayetano Heredia, nos trajo un cuadro muy bonito acerca de lo que eran la clasificación de los trastornos paroxísticos dependiendo de las edades de la vida. Entonces, todo lo que correspondía a recién nacidos y lactantes, él lo agrupaba más o menos así para poderlo entender bien. Dentro de lo que son básicamente los recién nacidos, durante el sueño primero, una de las cosas que frecuentemente presentan es lo que se denomina mioclonías neonatales benignas. Mioclonías que se pueden presentar en cualquier época de la vida, pero que obviamente en el periodo neonatal y con una madre primeriza son realmente una emergencia muchas veces. Muchos de nosotros, inclusive médicos, cuando hemos empezado a trabajar con recién nacidos, y nos hemos puesto a mirar cómo duerme un recién nacido, vemos que efectivamente se mueve la mano, mueve la pierna, mueve el brazo, mueve la cabeza, muchas veces abren los ojos, mueven los ojitos con los ojos cerrados, y nosotros como médicos muchas veces nos asustamos. Imagínense ustedes qué sucede con una madre primeriza que por primera vez ve dormir a su niño y lo ve que empieza a saltar por todo lado. Entonces, lo que frecuentemente ellas piensan es que efectivamente están convulsionando. Entonces uno va, examina al paciente, hace la historia y le dice que no, que es una mioclonía neonatal benigna, como lo vamos a ver ahora en un video, y que no tiene por qué preocuparse. Pero lógicamente existe un gran diagnóstico diferencial, y una de las cosas que vamos a ver en la siguiente charla es que cuando uno piensa en crisis neonatal, lo primero que tiene que pensar es que esa crisis es sintomática o secundaria a cualquier cosa que sea. Luego de que hemos descartado que sea secundaria, recién podremos decir, ¿sabe qué? Es idiopática y no tiene ninguna causa. La otra cosa que sucede en el recién nacido es que efectivamente puede dormir y se golpea la cabeza contra la almohada. O rueda la cabeza o se golpea frecuentemente contra la almohada, repetidamente, muchas veces durante el sueño y casi siempre en los periodos de sueño superficial. En la vigilia o el despertar, los recién nacidos también pueden tener mioclonías, también pueden tener saltos musculares sin ninguna causa, pueden tener una cosa que se denomina tortícolis espasmódica, que en algunas otras clasificaciones está colocado como si fuera una crisis. Entonces el paciente frecuentemente está con el cuellito hacia un lado y le pasa, le puede durar segundos, le puede durar minutos y enseguida le pasa. La hipereplexia, que la vamos a tratar de ver en un paciente, que es una condición o enfermedad del sobresalto, una condición que hasta hace una década era una condición aparentemente benigna y hoy día sabemos que ya no es tan benigna e inclusive ya tiene un locus genético. El oxoclonus o los movimientos erráticos de los ojos, que son a veces visibles en el recién nacido, el spasmus nutans, que tiene que ver básicamente con una patología de tipo ocular, temblores de cualquier tipo, el síndrome de Sandifer o el
reflujo gastroesofágico y algunas otras cosas que no son frecuentes en el recién nacido, sino más bien en el lactante. Muy bien. Habíamos dicho que estos fenómenos podían ser tanto fisiológicos como patológicos. Entonces, hagamos un recuento de lo que se denomina fisiológico. Fisiológico es todo aquello que va a ser normal en cualquier edad de la vida, y en el recién nacido nosotros podemos tener estas 4 condiciones como más frecuente. La primera es lo que se denomina un temblor fisiológico fino y rápido. Este temblor es el temblor frecuente del niño que tiene frío, el temblor frecuente del niño que va a recibir el baño y entonces la madre lo descubre para empezar el baño y empieza a temblar. ¿Cuál es la característica fundamental de esto? Que puede aparecer al estímulo, o sea, el estímulo del frío, el estímulo de que uno lo toca, el estímulo de que uno lo mueve. Cede al contacto. Si uno toca la extremidad del paciente, cede inmediatamente en temblor. Y entonces esto es el diagnóstico diferencial con una crisis convulsiva. Las crisis convulsivas frecuentemente no ceden cuando uno toca al paciente. Entonces, el temblor de repente es lo más frecuente que vamos a ver nosotros como pediatras, como un trastorno que simula crisis y como un trastorno que es básicamente fisiológico. Lo segundo es lo que habíamos visto, la mioclonía benigna del sueño. ¿Cuáles son las características de estas mioclonías? Son bilaterales, puede ser sincrónica o asincrónica, y ahí tenemos nosotros un gran problema. La mayor parte de veces estamos acostumbrados a ver que las crisis convulsivas son sincrónicas. Por ejemplo, empieza en una mano, pasa para el pie del mismo lado y más o menos son al mismo tiempo, o sea, son sincrónicas. Ahora, ¿pueden haber crisis asincrónicas? La respuesta es sí. ¿Y pueden haber movimientos fisiológicos sincrónicos y asincrónicos? La respuesta es sí. Entonces, a veces es difícil, sobre todo en niños pequeños, recién nacidos y lactantes, poder hacer un diagnóstico diferencial, que es lo que se hace en el mundo cuando uno no tiene la certeza clínica de que lo que está viendo es una crisis convulsiva. Para eso existen exámenes auxiliares, para eso existen videomonitorización, para eso existe el encefalograma prolongado de 24 horas, de todo el tiempo que ustedes quieran, para poder verificar si lo que estamos viendo efectivamente es una crisis o no. La otra cosa que es interesante en las mioclonías es que nosotros estábamos acostumbrados a pensar que las mioclonías casi siempre son simétricas, y eso no es cierto. Las mioclonías también pueden ser asimétricas. Entonces, es difícil, vamos a verlo ahora. Hay niños que duermen con tantas mioclonías que inclusive se mueven en la cama de tanta mioclonía, y cuando lo llevan al médico, ni nosotros mismos sabemos si lo que está haciendo el niño es una crisis o es una mioclonía totalmente fisiológica. Estos tremores, que son específicos, por así decir, del niño, también son actividades básicamente clónicas porque son con movimiento, son movimientos iguales tanto en la extensión como en la flexión, y una de las cosas que es interesante es que desaparecen cuando el médico le hace una flexión pasiva de la extremidad que está presentando el temblor. La otra cosa es la reacción del despertar. La reacción del despertar es algo que se ve más o menos frecuentemente, pero que muchas veces no se identifica porque tanto la madre como el médico no consideran que esto sea una patología, y evidentemente no es una patología. Son sacudidas tónicas, sacudidas no sostenibles, se estiran, por así decir, en forma tónica los niños. Muchas veces esta forma tónica es bastante sostenida y empiezan a temblar a nivel de las manitos, y una vez que despiertan totalmente les pasa. Sin embargo, tenemos que recordar que existe una reacción de despertar que es patológica, que se presenta en algunas enfermedades metabólicas y que se denomina reacción de sobresalto, y que se ve básicamente en enfermedades de tipo de depósito. Entonces vamos a ver un niño que está durmiendo y que empieza a presentar mioclonías. Si le pasa a un hijo de nosotros, seguro que lo llevamos al neurólogo inmediatamente, ¿no? Empiezan en un lado, pasan para el otro,
A veces adopta posturas tónicas, adopta una flexión bastante mantenida. En este caso son casi a predominio miembros inferiores. Con esos saltos así cualquiera puede decir que tiene espasmos infantiles, ¿no? Espasmos tónicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante adicionalmente este bebé? Si ustedes se dan cuenta, el predominio de los movimientos involuntarios de la cintura para abajo, predominio de miembros inferiores, y en algunos momentos adopta una postura tónica bien importante. Hace aproximadamente 2 décadas, de repente más, porque en el año 68 fue que Lombroso empezó a estudiar esto, se describió por primera vez lo que se denomina epilepsia del lóbulo frontal. Ahora, en el recién nacido es bien difícil tener epilepsia del lóbulo frontal porque casi no tiene el lóbulo frontal. Pero entonces existe una patología que se denomina así, dentro de las cuales existen movimientos involuntarios, posturas tónicas, posturas distónicas, y en pacientes más grandecitos y en niños y en adultos, por ejemplo, este movimiento especial de las piernas con posturas tónicas, con bastante, digamos, actividad, es una de las características precisamente de epilepsia del lóbulo frontal. Este es otro bebé que está teniendo mioclonías. Estas son un poquito más decentes, se mueven los bracitos, no son tan fuertes como las otras. Yo creo que esto cualquiera de nosotros podría decir que son mioclonías y nada más. Muy bien. Algún autor quiso ayudarnos con esto y ver si existía alguna manera de diferenciar cuando eran convulsiones y cuando eran tremores. O sea, a grandes rasgos, si nosotros tenemos una mirada fija o movimientos oculares anormales en el momento en que se están produciendo estas supuestas mioclonías, entre comillas, lo más probable es que se trate de convulsiones y que no se trate de temores. ¿Qué más existe? Los tremores pueden ser, como habíamos dicho, estímulo dependientes, ¿viste? O sea, es muy difícil que uno empiece una crisis convulsiva por un estímulo X. Entonces alguien me puede decir, sí, pero existen las epilepsias reflejas. Efectivamente, existen epilepsias reflejas. Existen epilepsias reflejas táctiles, existen epilepsias reflejas a la luz y se pueden presentar de esta manera con tremores o temblores. ¿Por qué no tenemos esto? Porque es muy difícil en el recién nacido tener epilepsias reflejas. O sea, epilepsias reflejas han sido descritas de lactantes para arriba, no en el recién nacido. ¿Cuál es el movimiento predominante? En el caso del tremor o del temblor, básicamente eso, un temblor fino, un temblor que no disloca extremidades o segmentos. En el caso de las convulsiones son sacudidas clónicas y la clonía está definida como un movimiento, o sea, de la masa muscular que desplaza segmentos. Cuando uno hace una flexión pasiva, generalmente el temblor o el tremor desaparece o disminuye. Esto no sucede en el caso de las convulsiones. Pregunta, ¿esto es cierto? No, porque existen algunas convulsiones, sobre todo del recién nacido y del lactante, que pueden parar cuando uno le hace una flexión pasiva. O sea, este es un punto que hay que tener en cuenta, pero que no es cierto 100%. Y los cambios, aquí son autonómicos, no anatómicos. Cambios autonómicos son cambios que se pueden presentar en las crisis convulsivas, pero que no se presentan en el caso de los tremores. Muy bien. Y entonces tenemos el otro grupo de estos fenómenos que pueden simular crisis y que se llaman fenómenos patológicos, dentro de los cuales está la hipereplexia, no es la hiperreflexia, sino la hipereplexia, y el recién nacido tembloroso. Entonces empecemos con el de abajo, que es el recién nacido tembloroso. ¿Qué es un recién nacido tembloroso?
un recién nacido que desde que nace empieza a presentar tremores en gran cantidad. ¿Cuál es el primer diagnóstico diferencial de un recién nacido tembloroso patológico? Que se asfixió. Que se asfixió de repente intraútero, nadie se dio cuenta, y cuando empieza a salir resulta que ya está en un sarnatos. Segunda cosa que uno tiene que pensar frente a un recién nacido tembloroso, metabólico. Le bajó la glucosa, le bajó el calcio. Tercera cosa que uno tiene que pensar en un recién nacido tembloroso, síndrome de abstinencia. Y no necesariamente síndrome de abstinencia porque la madre sea drogadicta. La madre puede estar tomando cualquier cosa que da abstinencia. Ejemplo, anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes tipo fenobarbital, anticonvulsivantes tipo benzodiazepinas. Y no necesariamente tiene que ser una madre con epilepsia. Puede ser una madre que durante todo el embarazo tomó alguna benzodiazepina por cualquier otra condición. ¿Qué otra cosa podría dar síndrome de abstinencia? Uso crónico de antihistamínicos. Entonces creo que todos los que ya tenemos bastante más de 50 años por aquí, hemos visto síndromes de abstinencia por todas estas cosas. Entonces esa es una condición que creo que es importante y que siempre nos olvidamos. La hipereplexia es una condición, como les decía, que hasta hace unos 10 años era considerada casi benigna. Hasta hace unos 10 años nadie sabía a qué se debía y hoy día ya sabemos que inclusive tiene un locus génico identificado, consiste en contracciones tónicas en extensión y que cesan con la flexión forzada de la cabeza. Característicamente cuando uno le da un toquecito en la glabela, el paciente empieza a presentar las posturas tónicas y las mioclonías entre comillas. Aquí está el doctor Espinosa, con el cual hace pocos meses hemos visto, bueno, creo que varios de nosotros hemos visto juntos, un paciente que ahora tiene 5 meses con una hipereplexia y que realmente durante varios meses estuvo sin diagnóstico y creo que es este de aquí. No vamos a verlo en toda su magnitud, pero por lo menos alguna cosa veremos. Esas son las mioclonías cuando ya el paciente estaba mejor después de haber empezado tratamiento. Se parecen mucho a las mioclonías del primer bebé que vimos, muy intensas. Se desencadenaban efectivamente por el tacto, sobre todo el tacto en la cara, en la glabela, y cesaban cuando uno le flexiona la cabeza. Este niño fue puesto en clonazepam, que es lo que se indica para la hipereplexia, y mejoró bastante. Pero el problema con la hipereplexia que antes nosotros no sabíamos era que efectivamente estos niños pueden tener con el tiempo un atraso en el desarrollo, y antes nosotros no sabíamos eso y era una condición benigna, y hoy día se sabe que no es realmente una condición tan benigna, ¿no? Característicamente estos niños con esta gran cantidad de movimientos tienen electroencefalogramas normales porque no es una crisis convulsiva. Entonces este niño tenía muchas crisis entre comillas y varios electros totalmente normales, y eso fue realmente lo que llevó al diagnóstico y bueno, la conjunción de varias personas que pensaron al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto era toda la primera parte que yo quería dar y ahora vamos a seguir con lo otro que son epilepsias en el recién nacido. Muy bien, doctora. ¿Sí? Pues.